Shalom a todos. Muy buenas tardes, familia. Buenas tardes a todos los que están aquí presentes en Solo Faith, en nuestro espacio de Solo Faith Español. Le damos gracias por su presencia. Gracias a nuestros hermanos de Sanidad en Yeshua que están cooperando y participando con nosotros en Zoom. Y te damos la bienvenida a ti que nos vas a ver en directo o luego nos verás a través de las redes sociales. Bienvenido seas a Solo Faith en Español. Thank you so much for those of you that are here, those that are present, those that are through Zoom, our group in Sanidad in Yeshua. And also I thank you, the person who's going to watch this right now or later on through the different channels, YouTube, Solo Faith en Español, and Solo Faith. We thank you for your time, and I hope that this is a time of blessing. We're going to pray right now. Vamos a ponernos de pie y vamos a iniciar con una hermosa oración dándole gracias a Dios por su amor, por su misericordia y su bondad. Nunca me canso de darle gracias al Padre por eso. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que es Yeshua HaMashiach, te damos gracias, Señor. Gracias desde lo más profundo de nuestras almas, Padre. Desde lo más profundo de nuestro ser te agradecemos porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por nuestras vidas. Gracias por Solo Faith, Padre, por la oportunidad que has dado a esta congregación de abrir su corazón a la comunidad hispana en el centro aquí de Concord, North Carolina. Father, we thank you in the name of Jesus, which is the Yeshua HaMashiach in Hebrew. We thank you, Lord, for all the blessings. We thank you for all of the ones that are watching this video at this point. We thank you for Solo Faith, for opening their heart and their minds to be open to the Spanish community right here in the center of Concord, North Carolina. We thank you, Lord, for all the things that you have done and the ones that you will be doing in the name of Jesus, which is Yeshua HaMashiach. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya, Padre. Aleluya. Gracias, Señor. Hermanos, ahora vamos a pasar al espacio de los diezmos y las ofrendas, siempre sabiendo que el Señor, pues, como Él nos provee a nosotros hemos de proveer con un corazón alegre y con un corazón agradecido, especialmente a esta iglesia, a esta congregación de Solo Faith. Siempre lo digo y lo repito, esta es una congregación de hermanos que están dando la batalla en la comunidad, tanto en los food pantries, en los alimentos de comida y también alimentando el alma. Por favor, traigan a alguien aquí al frente para que traiga los diezmos al alfolit o cualquier colaboración financiera. We thank you, Lord, for all your blessings. And now we're going to have a time for tithes and offerings. And this is for the cause. Solo Faith is a church that is doing what it has to be doing for the people of God. It's working in the community, not only with the food pantries, but also food for the soul. And we thank you for all the offerings, for all the tithes that you bring to this church. And if you're going to do it online, you can do it at solofaith.org/given, solofaith.org/given. Si vas a darlo a través de la línea que ellos tienen acá, vas a escribir solofaith.org/giving y ahí también puedes traer tus diezmos y ofrendas. Aleluya. Gracias, Señor. Pueden venir los que van a hacer sus diezmos y ofrendas y le damos gracias al Padre ya de antemano. Aleluya. Yo te doy gracias, Señor. Yo te doy gracias, gracias, Señor, gracias, Yeshua. Yo te doy gracias, gracias, Señor, gracias, Yeshua. Le damos gracias al Padre Adonai, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Padre, por todas las bendiciones que has dado a cada uno de los que estamos aquí presentes. Gracias, Señor, por poner un corazón dador a aquellos que han cooperado con algo de lo que ellos han recibido de ti, Padre, porque todo lo recibimos de ti. We thank you, Lord, for everyone that has cooperated with financial assistance to this church. We know the blessing comes from you, and we thank you, Father, in the name of Yeshua. Amén. Te damos gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya.
Gracias. Hermanos, pues ahora vamos a movernos a nuestro espacio de la enseñanza del día de hoy. Y quiero que sepas que esto es algo que realmente Dios está trabajando en el corazón de muchos de nosotros, especialmente en mi corazón, y siempre recordarnos lo que significa ser obedientes a Dios. Esta prédica va a estar escrita en español, pero también la pueden leer en inglés. So the message for today is about obedience, and it's written in Spanish, and I'm going to be speaking Spanish the majority of the time, but it's also the message written in English so you can follow it along. All right, so I'm going to do a brief prayer. Señor, te doy gracias, Padre, por la oportunidad recibida en este momento de predicar tu palabra, pues tú nos has llamado, Señor, a hacer luz a las naciones y hablar de tu mensaje de salvación, de esperanza y de vida. Sí, Señor, las puertas siguen abiertas para ti que buscas y no encuentras, para ti que tal vez has tenido experiencias con personas, lugares y situaciones en tu vida anterior, en tu vida presente. Cuando hay momentos que no tienes esperanza, quiero que te acuerdes que Dios está ahí, esperando a que tú abras tu corazón y que tú le digas: Jesús, yo no te conozco, yo no sé de ti, pero sé que hay uno que existe, sé que existes, o al menos creo que existes, y quiero que trabajes conmigo. Dios no anda buscando personas perfectas, solo anda buscando corazones que quieran abrirse a conocer de Él, porque Él es el que enseña. So now I'm going to go over what I have for you guys today. And basically, for those of you that are listening, either today or any other day, this message speaks about obedience. And how do we know about obedience and learn about it through the word of the Lord? But I'm also inviting you who are there possibly thinking about life having no meaning, people disappointing you, situations that brings you down. I want you to remember Jesus, Yeshua, still there. Sometimes people don't know how to seek for him or feel that they're too much to be in front of his presence. But he says, come to me the way you are, and I am the one that changes lives. Yeshua, Jesus is the one that changes lives. He don't want you, and he don't need you to be perfect to get to him. He just wants you to be open to his word, and he will start doing that healing in that process in your life, just like he did with me and many other people before you. So, amen. Vamos a hablar hoy de lo que es la obediencia y el propósito de la obediencia a Dios. ¿Cómo aprendemos obediencia? Y voy a hablar también lo que es la obediencia humanamente hablando, lo que aprendemos y sabemos lo que es obediencia. Y vamos a confrontar eso con lo que es la palabra de Dios y cuáles son esos beneficios cuando aprendemos lo que significa eso, cuando aprendemos a depender de Dios y hacer su voluntad antes que mi voluntad. Vamos a aprender un poquito más que todo a través de Deuteronomio 28 del 1 al 2. En esa parte nos vamos a enfocar el día de hoy. Y el llamado a obedecer es un llamado que muchas veces pensamos, especialmente cuando no estamos en el camino de buscar de Dios, que es algo como que va a ser impuesto o forzado en nosotros. No, el proceso de obedecer es algo que empieza con buscar del Señor. Y no porque Él se perdió, porque el perdido éramos nosotros, pero dice buscar en la manera de escudriñar de las cosas de Dios. Y el obedecer la palabra de Dios pues trae beneficios, al igual que no obedecerla trae consecuencias. Y siempre recordemos lo que es como cuando somos papás o tenemos un padre y una madre que es bueno con nosotros. Y es mejor obedecer por amor que por castigo. Entonces vamos a Deuteronomio 28 del 1 al 2 y dice: sucederá que si oyeres atentamente la voz de Adonai, de Jehová, de Dios, para guardar y poner por obra sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová, tu Dios, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Amén. Entonces podemos iniciar por ahí. Cuando hablamos de escuchar la voz de Dios, muchas personas pueden decir: sí, yo he escuchado la voz de Dios viva,
Yo, Elba, personalmente, mi nombre es Elba Acosta. Yo nunca la he escuchado así, viva directamente, pero sí la he sentido en mi alma y en mi corazón, porque Dios habla de diferentes maneras. Y he aprendido esa parte. Es una promesa. Y las promesas de Dios son sí y amén. Dios no es como nosotros, que muchas veces decimos que sí, a veces está por apuro, pero cambiamos con nuestras emociones. Nosotros los seres humanos somos seres con emociones y muchas veces tomamos decisiones y acciones basado en cómo nos sentimos. Pero las emociones pueden variar. Dios no es así. Él promete y cumple. Y eso es bueno saberlo. ¿Por qué? Porque podemos confiar en un Dios que tiene propósito y que tiene planes para cada uno de nosotros. Y Él dice también que exaltará tu persona y la mía delante de los demás y las naciones. Y sé que muchas veces pensamos o decimos, pero ¿para qué voy a obedecer las cosas de Dios o las cosas que son correctas? Porque a veces pues el que obedece le va mal en esta vida. Y muchas veces pensamos así. Pero ¿sabes qué? Eso es porque vemos solamente lo carnal y lo que está afuera. Y a veces vemos que las cosas no funcionan o no salen como nosotros queremos. Pero cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios y obedecemos a lo que Él dice, no importa lo que veamos de un lado y lo de otro, si obedecemos a su palabra y estamos debajo de sus leyes, del orden que Él manda, al final de la historia tú verás esa bendición. El tiempo de Dios no es como el tiempo del hombre. Nosotros queremos así que las cosas se nos resuelvan. Estamos acostumbrados que si queremos algo más rápido, pues pagamos el envío rápido, o si queremos comida, pasamos por el lugar que tú manejas alrededor. Las cosas de Dios no son así, pues Él como Padre bueno sabe lo que tú necesitas y cuando tú lo necesitas, aunque a veces pensamos que nosotros sabemos más que Él. El próximo slide. El llamado a obedecer. Dice que la palabra obedecer en hebreo es shma o shama, lo pueden decir, pero realmente es shma. Y obedecer, cuando la palabra te dice eso, no es como nosotros aquí, una canción que es de niño que dice obedece a tu mamá, obedece a tu papá. Es bonita y verás como el Señor larga vida te dará. Muy bonita palabra. Pero cuando entendemos obedecer, especialmente en este lado del mundo, aquí nosotros los hispanos, pues obedecer también requiere como que tal vez sí, tal vez no. Pero cuando Dios te habla shma, esa palabra de obedecer, tenemos a veces también que saber el significado de dónde viene la palabra. Shma habla de obedecer con entendimiento de hacer. Por eso cada vez que vemos en la palabra obedecer, significa escuchar con atención para actuar. ¿Qué padre no quisiera que un hijo, cuando tú le hablas para que obedezca, para que le vaya bien, escuche con atención para actuar? Eso nos enseña Dios a nosotros. Escucha. No se trata solo de oír con los oídos. O sea, no se trata solamente de oír con los oídos carnales. Muchas veces decimos, ¿verdad? Y a veces los papás también dicen, escuchó por aquí, se le salió por allá. Porque estamos oyendo y no escuchando. En oír también se dice que sino de responder con el corazón. Entonces no se trata de oír con los oídos, sino responder con el corazón. Pero hablamos del corazón, no el que hace pum pum, el que está acá, no, sino el corazón espiritual, en la parte espiritual, que es nuestra mente. Dios no busca obediencia ciega, sino obediencia nacida del amor y de la fe. ¿Por qué Dios no busca obediencia ciega? Porque Él nos dejó su palabra. Entonces, no es solamente obedecer porque lo dice y ya. Es obedecer porque aprendemos a escudriñar su palabra. Y como aprendemos a escudriñar su palabra, vamos a obedecer con un conocimiento. Claro, no todas las cosas de Dios tenemos que saberlas. Hay cosas, dice la palabra, que son muy profundas y todavía no le ha sido revelada a los hombres. Pero al menos dentro de lo que sabemos, cuando aprendemos a obedecer con ese nivel de conocimiento y amor y fe en las cosas de Dios, entonces entendemos que hay propósito aunque yo no entienda.
La palabra de Dios dice que fe no es esperanza, como decimos aquí, tengo fe. No, no, no. Eso se llama esperanza o querer. Fe, dice la palabra de Dios, es certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Estoy más que segura, basado en la palabra, que eso sucederá, aunque mis ojos no lo vean y aunque mis sentidos no lo entiendan. Y estoy convencida de que aunque no lo vea, Dios hará. Aleluya. Y esa es la fe del creyente. Dice Jesús en Juan 14:15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y cuando Jesús habla de guardar mandamientos, no quiere decir que los mandamientos pues ya se fueron. Los mandamientos de Dios son eternos, dice la palabra, y no se le fue dado a los judíos que conocemos al día de hoy. Los mandamientos de Dios fueron dados al pueblo de Dios. Y si eres pueblo de Dios, tienes que aprender las leyes de Dios. No porque son castigo, sino porque son instrucciones. Igual que el papá y la mamá. Si tú y yo como hijos o como padres no somos claros en las reglas de la casa, ¿cómo vamos a exigirle a un hijo? ¿O cómo un hijo va a decir que es cierto que entiende? Se rompen las leyes. En todo reinado, en todo país hay leyes. ¿Por qué? Porque si no tenemos ley, entonces vamos a ser como los animalitos del campo. Entonces Jesús dice: si tú me amas, si decimos que amamos a Jesús, muchas veces decimos, yo también una vez lo dije, yo amo a Jesús y Jesús me ama a mí, pero eso no es así de claro y de simple. Para amarlo a Él dice, tú tienes que demostrar de que tú entiendes que hay leyes espirituales y que esas leyes espirituales van a tener un trasfondo externo. Entonces, si yo no entiendo ni cumplo las leyes del mundo, imagínese usted las leyes espirituales que tienen mucho que ver con cosas que yo no entiendo. Pero hay una correlación. Ningún país, Estados Unidos por un ejemplo, no inventó esas leyes. Esas leyes vienen de la palabra de Dios. Por eso si matas, recibes castigo. Si robas, recibes castigo. Si engañas, recibes castigo. Si abusas, recibes castigo. Entonces todas esas leyes tienen un orden espiritual. La verdadera obediencia es una respuesta de amor y no de obligación. Y en eso tenemos que pensar cómo somos nosotros con nuestros hijos o en nuestro trabajo. Y cuando tú eres padre, quiero que te acuerdes de esta parte. O si tú eres hija o hijo o de quien sea que te crió, quiero que tú medites un momento en esto y vamos a procesar esto en la parte social y regular. Porque a veces la gente dice, esos religiosos todo lo traen a religión. Pero no, te estoy hablando de realidad. Dice que la verdadera obediencia es una respuesta de amor y no obligación. Tú quieres que tu hijo sea obediente contigo por amor a ti o porque te tiene miedo. Cuando tu hijo te tiene miedo, te obedece hasta que está grande y después tú vas a pagar las consecuencias porque él o ella van a crecer y tú vas a envejecer. A diferencia que cuando tus hijos te aman y tú le enseñas el amor y el respeto, claro, con reglas y no con abuso, ese hijo tuyo va a decir, yo no quiero hacer sufrir a mi mamá y a mi papá porque lo amo, no porque le tengo miedo. Entonces tu hijo también, si tú eres hijo ahora y te pones a analizar en la manera que fuiste criado, tal vez muchas de las cosas que en el día de hoy tú haces o no haces es porque en tu crianza tal vez no te enseñaron que la obediencia es bendición y no castigo. Cuando escuchamos y actuamos y nos alineamos al propósito de Dios, cuando escuchamos y actuamos, porque dije que la palabra Shema, escucha, no es solamente oír, tiene que ver con escuchar, procesar y ponerle en acción. Eso es lo que Dios busca de cada uno de nosotros. ¿Y cómo lo hacemos, verdad? Porque a veces no podemos. ¿Cómo vamos a poner en acción cosas que no podemos? No tenemos el poder nosotros. Pues ahí está el Espíritu Santo. Jesús dice cuando pasa al cielo al lado de su Padre, que es el mismo Dios, dice que mandará al Consolador, que es el Espíritu Santo. Entonces tú y yo no podemos con nuestras fuerzas.
Y muchas veces Dios permite que para que tú aprendas obediencia verdadera, no obediencia de hombre, no obediencia de pastor, ni de tu jefe, ni tu papá, ni tu mamá, obediencia de Dios, Él permite que tú caigas en situaciones donde tú aprendas a depender de Él. Para aprender a qué, a obedecerle como la palabra indica. El próximo slide. Somos llamados a obedecer. Dice que la obediencia abre el propósito. Pero ¿qué propósito, verdad? Porque todos nosotros podemos tener propósitos diferentes. Muchas veces pensamos que somos obedientes a las cosas de Dios. Pero esas cosas que queremos, entre comillas, ser obedientes, es falsedad. ¿Por qué? Porque no hemos entendido qué obediencia significa. Y a veces nos portamos tan bien porque queremos un regalo o una bendición de Dios, pero Dios nos dice, y a veces no podemos escucharlo, pero nos manda mensaje: para, eso por lo que estás orando no va a ser bendición al final de la historia. Quiero que me seas obediente, no por todas las bendiciones que vas a recibir. Yo quiero que tú me seas obediente porque yo voy a darte a ti las bendiciones que tú necesitas. Y ahí es entonces donde nos echamos para atrás y le pedimos a Dios: Señor, ayúdame a ser obediente en tus cosas primero. La palabra de Dios dice que busquemos el reino de Dios y su justicia, busquemos sus leyes, busquemos su orden, para que lo demás sea añadidura. Pero cuando tú y yo queremos, entre comillas, obedecer las cosas de Dios externamente, no estamos engañando a nadie. Te estás engañando tú, me estoy engañando Dios, porque a Dios nadie lo engaña. Y dice la palabra que Dios no puede ser burlado, porque Él sí sabe lo profundo de tu corazón. Él quiere que tú obedezcas por amor, aunque las cosas estén bien o no. Obediencia al Señor. En Génesis 26:5 dice: por cuanto Abraham oyó mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Esos personajes de la palabra, esas personas que vivieron hace miles de años atrás, a veces decimos o pensamos: uy, qué tan lejos está. No, yo no soy de ese tiempo, eso era otro tiempo aparte. Pero ¿sabes qué? Cuando empiezas a escudriñar la palabra de Dios y cuando aprendes a obedecer ciertas cosas, primero cositas pequeñas y después vas añadiendo, puedes meterte en ese personaje, en esa historia de Abraham y decir: él no fue perfecto, pues Dios no anda buscando el hombre perfecto. Quien nos perfecciona es Jesús a nosotros. Nosotros queremos intentar diariamente hacer la voluntad de Dios, andar en sus caminos y andar en obediencia, pues eso le pasó a Abraham. Abraham escuchó, guardó los preceptos de Dios, sus mandamientos, sus estatutos y sus leyes, a pesar de que cayó aquí, dudó acá, pasó aquí y pasó allá. Él es un hombre. Él no es el superhéroe de la historia. Él es un ejemplo a seguir de un hombre que con todos sus defectos siguió la voz de Dios, se arrepiente y sigue, y vivió la mayoría de su vida todavía sin hacer esos cambios hasta su tiempo de vejez, cuando él pudo completamente entregarle esa vida a Dios. Pero en ese proceso tenemos muchos ejemplos. Dice que Abraham fue llamado amigo de Dios. ¿Saben lo que es ser llamado amigo de Dios? ¡Qué gran bendición! No era porque era igual a Dios, ni porque Dios tenía que consultarle nada a él. No estamos hablando de un amigo como los amigos que tenemos aquí del alma. Dice amigo de Dios. ¿Saben por qué? Porque oyó y obedeció. Porque oyó y obedeció, recibió ese título de parte de Dios. Qué lindo sería que tú y yo también seamos llamados amigos de Dios en la obediencia de su palabra. Eso es una gran bendición. Ese es el único amigo que no falla y que no falta, y siempre tiene una respuesta de esperanza para ti. Cada paso de fe fue una puerta hacia su destino. Primero dejó su tierra. Abraham dejó su tierra. Él dejó, como muchos de nosotros, dejamos las cosas que conocíamos para irnos a lugares que no entendíamos, sin saber lo que pasaba. Ofrece a su único hijo, que duró tanto
tantos años en espera de él, a Isaac. Imagínese usted que Dios le pida a usted, sacrifícame ese hijo. Imagínese usted, su único hijo. ¿Por qué? ¿Saben por qué? No porque él estaba decidido a que iba a matar, no, porque él confiaba en ese Dios. Y él sabía que Dios iba a hacer lo que tenía que hacer, pero Abraham tenía que hacer lo que Dios le mandaba. Esperar en las promesas. Esa es otra cosa. A veces nos desesperamos porque decimos, tengo 10, 5, 20 años orando por mi hijo, por mi hija, por mi cambio, Señor, y nada pasa. Mantente ahí, mantente obediente, mantente esperando esas promesas de Dios, porque Él dice que Él cumple las promesas esperadas. Su fidelidad es eterna. En el pensamiento hebreo, obedecer es activar el pacto. No un pacto que yo haga con Dios. Muchas veces se habla allá afuera, vamos a pactar con Dios. Eso no funciona así. ¿Quién soy yo y quién eres tú para pactar con el creador de todas las cosas? Con el de ayer, con el de hoy y con el de siempre, porque Dios no tiene tiempo y espacio. Eso lo tenemos tú y yo. Dios no tiene fecha de caducación. Él pacta con nosotros. En el Antiguo Testamento, como le llaman, porque es una sola palabra de Dios, pero para más explicación, en el Antiguo Testamento habla cómo Dios pacta con el hombre en diferentes pactos. Un pacto no reemplaza al otro, sino que lo refuerza, porque las leyes de Dios son las mismas ayer, hoy y siempre. Y cuando él habla de eso, de que el pensamiento hebreo dice que obedecer es activar el pacto, quiere decir que Dios le habló al pueblo a través de Moisés y le dijo, le dio una lista de bendiciones y le dijo, estas son las bendiciones si me obedeces. ¿Cómo vamos a obedecer a Dios si no sabemos cuáles son las reglas? ¿Cómo vamos a recibir esas bendiciones? Pero también del otro lado habló de una lista de cosas que si hacemos recibimos maldición, no porque Dios no nos ama y nos va a maldecir. Nosotros activamos ese pacto con las bendiciones y las maldiciones, pues Dios no nos va a mentir y nos va a engañar y nos va a decir al final, aquí estoy yo, fallaste. No, Él te dice a ti a través de sus leyes, sus preceptos. Estas son las cosas que tienes que hacer para recibir bendición y estas son las que no tienes que hacer porque si no te va a ir mal en la vida. Y Dios quiere que a ti y a mí nos vaya bien en la vida, aleluya. Un momentito aquí, sí. La obediencia no es una emoción, es una decisión espiritual que produce frutos. No puedes caminar en el propósito de Dios si no estás dispuesto a obedecer. La obediencia no es una emoción. ¿Por qué? Porque hoy me siento contenta y voy a obedecer a Dios, pero mañana estoy triste o enojada, o porque Dios no me pudo complacer en algo o me enojé con alguien. Ahí ya yo no quiero. No quiero ir a la iglesia, no quiero hacer la obra de Dios, no me quiero portar bien. O estoy enojada o estoy deprimida. El hombre tiene mucha variedad cuando viene la emoción. Entonces la obediencia no se basa en eso. Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer porque nos conviene, aleluya. Dios no nos necesita, nosotros lo necesitamos a Él. Somos bebés pequeñitos dependiendo de un padre, porque Él sí tiene control de nuestra vida. Él sí tiene control de nuestro futuro. Aleluya. El enemigo no tiene ni suerte ni parte con nosotros. Y cuando a veces el enemigo es permitido que nos zarandee, ¿sabe por qué? Porque nos alejamos del espacio de la obediencia de Dios. Entiendo que no todas las cosas fue porque el diablo llegó y me hizo hacer, Señor reprenda. Pero nosotros somos los que abrimos esa puerta. Porque cuando estamos en obediencia es muy difícil que el mundo y el enemigo tenga control de nosotros. Entonces, porque somos seres humanos y somos débiles, porque somos carne, eso tenemos que admitirlo. Tenemos que estar, como dije anteriormente, constantemente en este proceso. ¿Cómo esto sucede también? Tenemos que estar unidos a alguien que esté buscando verdaderamente de Dios y que esté haciendo su mejor esfuerzo para obedecer a Dios. Perfección no, pero excelencia sí. Pidiéndole al Señor que sea el que complete esas áreas de nuestra vida en las cuales sabemos que no tenemos control. Aleluya. ¿Me puedes pasar al próximo?
Jesús, Yeshua, modelo perfecto de obediencia. Entonces queremos buscar quién es el modelo perfecto. No lo vamos a buscar en la calle. Nadie ahí afuera es justo, dice la palabra. Nadie, solamente Jesús. En Hebreos 5, 8, 9 dice: aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y hablan ahí de Jesús. Habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Aleluya. Entonces, ¿qué hace? Dios mismo, en imagen de hombre, viene a enseñarnos a nosotros. Y mucha gente dice: ¿cómo que vino en imagen de hombre? Y yo digo: pero no puede venir en imagen de un animal, porque ¿cómo va a ser entonces? O de una planta. Ya eso pasó anteriormente, ¿verdad? Cuando la zarza. Pero tiene que venir en imagen de hombre para nosotros poder interactuar, pues la palabra dice que nadie puede ver a Dios y estar vivo. Entonces Dios permite ese reflejo de vida de quién es Él en un hombre, en Yeshua, en Jesús. ¿Para qué? Para enseñarnos. Y sabiendo que el mismo Dios humillado en esta tierra, para enseñarnos a nosotros ¿qué? Obediencia. Dice que Jesús no solo enseñó obediencia, Él la vivió. Y si quieres saber más de la historia de Jesús, pues te invito a que empieces a leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, porque la palabra empieza con: en el principio hizo Jehová los cielos y la tierra. Y el principio es Jesús. Aleluya. Su mayor victoria no fuera hacer milagros, porque hubieron muchos milagros en la Biblia, y eso no fueron todos, porque si no hubieran varios libros, infinidades de libros. Dice que rendir su voluntad al Padre en Getsemaní fue el milagro. Él es abatido, Él es agolpeado, Él es vituperado y no abrió su boca para poder redimirnos a ti y a mí de nuestra maldad y pecado. Solo Dios podía hacerlo, porque dice la palabra de Dios que tú y yo estábamos destituidos de la gloria de Dios, y que no somos hijos de Dios hasta que Jesús nos conecta con Él, y entonces somos llamados a ser hijos de Dios a través de Jesús. Pues tú y yo no tenemos la santidad y la potestad para eso. Somos creación de Dios hasta que Dios pone en ti esa semilla para ser hijos de Dios a través de Jesús. Cada paso hacia la cruz fue una declaración. Cada paso que Jesús dio en la cruz a llegar a ese camino, y sabemos que fue sufrimiento indecible, científicamente comprobado. Y dice Jesús: Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Claro que tenía la potestad de pararse de ahí y acabar con toda esa gente, y más uno le dijo también: hey, bájate de ahí y acaba con todo esto. Pero había un plan divino, un plan perfecto, porque si eso no se hubiera dado, tú y yo ahora mismo no estuviéramos con la oportunidad de redención de pecado y perdón de pecado, y la oportunidad por fe de una vida eterna cuando pasemos de esta tierra. Sí, porque hay una vida eterna, va a haber un juicio. Y aquellos que no tengan a Jesús como su abogado serán destinados a no vivir en esa vida eterna junto con Él. Y esa es una verdad. Su obediencia rompió el poder del pecado, aleluya, y abrió el camino de la salvación. Esa obediencia de un solo hombre trajo redención desde antes, durante y después. Y le damos gracias todos los días al Señor por la oportunidad de tener nuestro Redentor Jesús, Yeshua HaMashiach. Cuando nosotros obedecemos y seguimos su ejemplo, su espíritu se forma en nosotros. Anteriormente había que ir a un templo, y no era que Dios solamente moraba en ese templo, pero fuimos grandemente bendecidos, y la palabra de Dios dice que ya Jesús, ya el Espíritu de Dios no tiene que morar en templo, sino dentro de nosotros. Pero para eso hay que rendirse a los pies de Jesús. Para eso hay que pedirle que Él entre a nuestro corazón y haga vivienda ahí. Si no, no. Dice la palabra que solo se llega a Dios, al Padre, a través de Jesús. Aleluya. Santo es su nombre.
La obediencia es profética. En Isaías 1:19 dice: si queréis si quisieres y oyereis, comeréis lo mejor de la tierra. ¿Por qué? Porque es bendición. Cada acto de obediencia activa la promesa, una promesa. Y siempre recordando como un padre con un hijo. Cuando el hijo se porta bien por amor, recibe todas las bendiciones de su padre y de su madre. Por amor. La obediencia no es solo disciplina, es una acción profética que abre tiempos y temporadas nuevas. Abraham obedeció en secreto, pero su obediencia cambió generaciones. Tú y yo somos ejemplo de esa promesa recibida. Cuando el pueblo de Dios obedece, el cielo se mueve. Aleluya. Los ángeles que Dios manda a cuidar de nosotros son cosas que nosotros no podemos ver, pero la palabra dice que sí. Mandará ángeles que nos cuiden y que nos guarden. No para que ellos hagan lo que nosotros queremos, sino para hacer lo que Dios manda que hagan en favor de nosotros. Cuando el pueblo de Dios obedece, el cielo se mueve, aleluya. La desobediencia entonces retrasa la promesa. Pero la obediencia acelera los planes de Dios en tu vida y en la mía. En lo espiritual, cada vez que decimos sí, Señor, pero lo decimos de acá, de aquí, algo se desbloquea en nuestra vida y podemos ver día tras día, hermanos, y tú que me escuchas, que estas no son palabras mías. Yo no tengo la potestad de yo hablar por mí y de mí. Yo vengo aquí a hablarte de la experiencia de vida que yo he tenido. Mucha gente puede decir que esa palabra es solamente palabra, y yo te puedo decir, bueno, no puedo contradecir que sea palabra, pero eso es palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que es viva y eficaz. Yo nunca había experimentado leer un libro que fuera tan vivo, un libro que cambiara mi mentalidad. A mí no me cambió hombre, a mí no me cambió congregación, nadie me lavó el cerebro. El que me lavó el cerebro, el que me tenía que lavar el cerebro, porque sí que lava cerebro, es el Espíritu de Dios. Ese tiene que venir a limpiar y a resetear tu mente. Ese cambió mi vida, ese cambió mis pensamientos, mis decisiones, mis acciones, mis deseos. Y mientras yo tenga vida, pues ese es el que tiene que seguir trabajándome, porque yo sola no puedo. Pero sí sé que en la mano y a través del Espíritu Santo de Dios, todo lo podré en Él. La palabra dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero para eso, para activar esa bendición, yo tengo que estar en obediencia, aleluya. Sí, Señor. Señor, yo no sé cómo hacerlo, pero sí, Señor, ayúdame y enséñame y ponme personas a mi alrededor, Padre, que me ayuden a caminar en santidad y obediencia. Aleluya. ¿Me pueden pasar el próximo, por favor? Santo es el nombre de Jesús. La obediencia como un estilo de vida. ¿Por qué? Porque todos los días vivimos, ¿verdad? Todos los días actuamos y interactuamos con otros, especialmente con nosotros. A veces es más difícil interactuar con el yo que con el otro, porque con el otro yo finjo, pero conmigo yo no puedo. Obedecer no siempre es fácil. ¿Quién dice que es fácil? A veces los papás quieren obligado que el niño obedezca. Es importante hablar con el niño o con la niña y dejarle saber, sí, a veces es difícil obedecer. Mami, pero yo quiero. Y tú tienes la responsabilidad de decirle, yo sé que tú quieres, pero no todo lo que queremos está alineado con tu bien. Yo soy tu mamá y tu papá y te puedo decir que eso es mejor para ti. Pero ¿qué pasa si soy mamá y papá y no estoy en orden? Pues no voy a enseñar lo correcto. Pero cuando yo le enseño a mi hijo que ese juego o que ese amiguito o que esa situación no es buena, mi niño no va a entender a veces y va a decir que obedecer no es fácil. Así son las cosas de Dios. Pero al final de la historia, papá y mamá saben mejor. Dios sabe mucho más mejor qué nos conviene a nosotros. A veces significa rendir nuestro orgullo, nuestros planes y nuestra lógica. Las cosas de Dios a veces son locura, o la mayoría de las veces es locura. Está bien. Yo prefiero que me digan loca. Si yo soy una loca, ¿saben de qué soy loca yo? Por las cosas de Dios. Porque es de lo único que tengo que hablar, del que me salvó, del que me libró, del que me santificó y del que un día cuando yo parta de esta tierra
me llevará a una vida eterna. Y esa es mi fe, esa es la fe de aquellos que hemos creído en Jesús. Aleluya, que hay esperanza de vida y que no importa lo que yo vea, no importa lo que yo sienta, no importa las personas que se alejen de mí, no importa los problemas que yo tengo, mi salud, todo eso es mis planes, mis deseos y mis lógicas. Dios primero, porque Él sabe mejor que yo. Y a veces le pido, claro, Señor, ayúdame a entender porque yo no entiendo. Y si yo no entiendo, al menos ayúdame a aceptarlo. Pero cada vez que elegimos obedecer las cosas de Dios, nuestra fe crece y nuestro carácter se forma a la imagen de Cristo, del Mesías. Cómo nuestro carácter se moldea. Antes yo decía malas palabras. Este no es el caso mío, pero voy a dar ejemplo. Antes yo decía malas palabras. Me gustaba beber, me gustaba la calle, me gustaban las drogas, me gustaba aquello, me gustaba lo otro. ¿Quién es el que cambia? ¿Quién es el que hace la redención? ¿Quién es el que transforma la vida? Ese es el Espíritu de Dios, a través de aceptar a Jesús como único y suficiente Salvador. Porque cada día Él nos moldea a la forma del ejemplo a seguir, Jesús. La obediencia no es pérdida, es protección. A veces decimos que guardar los mandamientos de Dios, no es guardarlo y meterlo debajo de algo, para nada. ¿Acaso guardamos los mandamientos de las reglas y las leyes del mundo? No, tenemos que seguir la diaria. Al menos porque yo hice algo con mi hijo o mi hijo se portó bien, ya no tiene que portarse bien más. No, es continua. Dice que la obediencia no es pérdida. Obedecer las cosas de Dios no es aburrida, ni es absurda, ni es ridícula. Obedecer las cosas de Dios, sus mandamientos a través de la lectura de la palabra, me protege a mí y protege a mis seres amados. ¿Saben de qué? De mi propia maldad y lo más posible de la maldad del mundo y del enemigo. El Señor reprenda. El Espíritu Santo en hebreo se llama Ruach HaKodesh. Ese es el Espíritu Santo de Dios. Nos da poder para obedecer con gozo y no por miedo, sino por amor. Dios no es nuestro amiguito, ni así, no. Dios es Dios. Él es un Dios que hay que temerle, pero no tenerle miedo porque nos portamos mal y sabemos que nos va a dar duro porque lo hace. A Dios se le teme con reverencia. ¿Cómo? Como queremos que un hijo obedezca a su padre, porque lo ama, porque no quiere hacerlo sentirlo mal. Obedecemos a Dios no para ser salvos. Obedecemos a Dios porque somos salvos, porque hemos entendido y recibido esa bendición, no dada por hombre y no mantenida por mí, sino dada por Jesús allá en el sacrificio que hizo en la cruz. Fue su sacrificio y no el mío. Yo recibo esa salvación. Yo le pido al Señor que me ayude a respetar, a valorar, a adorarlo a Él, porque es el único digno de recibir alabanza y adoración. Entonces por eso obedezco con gozo. Obedezco porque entiendo que es para mi beneficio, beneficio de mi alma. Aleluya. Aleluya. La próxima, por favor. Es un estilo de vida, no es una moda, no es yo pararme aquí y hacer una cosa y cuando salgo por allá soy otra. Eso no es un creyente, eso no es un cristiano. Aunque ustedes vean mucha gente que aquí arriba hagan y digan una cosa y allá afuera hagan la otra, eso no es un ejemplo. No sigan a esa persona y por esa persona tampoco ustedes digan que no van a seguir a Dios. Porque en el mundo y en la iglesia hay de todas las cosas. Por eso seguimos a Jesús y queremos buscar un grupo, una congregación o una iglesia de sana doctrina. Usted no tiene que saber lo que es bueno y lo que es malo porque se lo diga a otro. La palabra de Dios dice ahí quién está correcto en las cosas de Él y quién no. Aleluya. Obediencia como estilo de vida. En Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y Él huirá de vosotros. Es una orden, es un orden. Tenemos que someternos primero a Dios. Mucha gente dice resistir al enemigo y él huirá de ti. Si tú no te sometes a Dios, te fuiste. Va a venir el enemigo, va a venir el mundo como un tsunami, como un río, porque dice una canción que el enemigo viene como un río y te va a llevar a ti y te va a llevar todo y después estás llorando. ¿Qué pasó, Señor? Porque se te olvidó la primera parte que dice someteos pues a Dios. Someteos. Resistir, no pelearlo, no te pongas de tú a tú a veces con las situaciones y la gente. Es mejor correr, es mejor que te digan tonto y gallina que tú te quedes porque tú no tienes fuerza.
Dice la palabra resistir. ¿Qué quiere decir? A través de la palabra, a través de la oración, con personas que oren contigo y te ayuden a luchar esa batalla, para cuando tú abras la boca o tengas que defenderte físicamente, porque a veces llega ese momento, tú lo hagas en el orden de Dios y porque Dios a ti te ha mandado a que pelees. Porque a veces Dios te va a decir a ti: calla, estate tranquilo, que yo peleo tu batalla. Y a veces Él te va a decir: levántate como poderoso gigante, dice la palabra. Yahweh Sebaot, Dios Todopoderoso, se levanta como poderoso gigante y te dice a ti: ármate de mi armadura, primero de la palabra de Dios, y te va a mandar a resolver cualquier cosa allá afuera, pero con conocimiento de Dios y no con emoción de hombre. Aleluya. Someternos, resistir a las maldades del mundo, y el enemigo irá de ti. A veces ese enemigo, resistir al diablo, a veces decimos que es el diablo con los cachos. No, señores, dejémonos de eso. Dice la palabra que el enemigo es vestido de luz, todo bonito así. A veces se nos presentan familiares. No es que ese familiar es el diablo. No. O amistades o situaciones. No es que ellos son el diablo, porque a veces la gente se equivoca. Pero esas personas están siendo usadas por el enemigo, por su propia maldad, por su falta de conocimiento, y son utilizadas por el enemigo. Entonces tú tienes que entender eso, que no es tu familiar, tu amigo, tu vecino, tu hijo. Esa persona en ese momento no está en la línea que tú estás. Cuando tú ves eso espiritualmente, tú resistes eso. No te pongas a discutir, no te pongas a querer ganar la situación. Usted se va a orar, pídele al Señor: Señor, ayúdame a ser obediente a ti, para que tú reveles, Padre, qué está pasando aquí, cómo esta persona, cómo este trabajo, cómo esta situación está siendo utilizada, Padre. Porque muchas veces pensamos que son cosas del enemigo, y es el mismo Dios permitiendo situaciones en tu vida por propósito. Pero como no nos sometemos a las cosas de Dios, entonces no entendemos qué está pasando y actuamos de una manera que no va con el orden de Dios y los planes que Él tiene para ti, que son de bienestar. Aleluya. Cuando nos sometemos, hay preguntas acá, y con esto quiero reflexionar en esta parte. La obediencia, dice, cuando nos sometemos a la obediencia. ¿Cuál obediencia? A la de Dios. Tenemos que respetar, dice la palabra, las autoridades, mientras que no estén en contra de las cosas de Dios. El enemigo pierde toda autoridad cuando nos sometemos a la obediencia de Dios. No hoy, no mañana, no pasado. A veces vemos resultados de una vez. Pero yo le puedo decir, en mi experiencia personal, muchas veces he tenido que callar, aguantar, orar y esperar en Dios. No para mañana ni para pasado, pero he visto instantáneos resultados y resultados que vienen en el tiempo más adelante. A veces queremos tanto emocionalmente defender nuestra causa. Dios pelea nuestras batallas y Él nos manda a decir cuándo tenemos que actuar y cuándo tenemos que callar y esperar en Él. Y ahora quiero hacer una pregunta. Esa es personal de cada quien. ¿En qué área de mi vida Dios me está pidiendo obediencia hoy? Todos los que estamos aquí, tú que me escuchas a través de Zoom y tú que me estás viendo o me vas a ver en las redes sociales, en cualquiera de las plataformas, cuando tú termines, estés al final de este mensaje hoy, pregúntale a Dios, en cualquier situación, espacio que estés, en este caminar con Él. Yo no soy perfecta ni más perfecta que tú. Yo un día estuve allá afuera sin esperanza y conocí a aquel que está caminando conmigo, porque Él no te deja ni te desampara. Aleluya. ¿En qué área de mi vida Dios me está pidiendo obediencia hoy? Pregúntale a Él, porque Él te va a dejar saber. Y muchas veces tú y yo sabemos en qué estamos fallando. Quizás allí está tu próxima victoria. Próximo, por favor. Y en este momento quiero sacar este espacio para que hagamos esta breve oración. Y también en este momento, cuando yo esté leyendo esta oración, quiero que tú escuches, que tú shma las cosas de Dios. No yo, no Elba. Yo quiero que tú pongas atención a lo que tu corazón en estos momentos te va a dictar, a lo que te llegue a tu mente, a que tú recuerdes que hay esperanza, aunque tú veas las cosas por ahí
o tú te sientas completamente sola o solo, triste o deprimido, Dios tiene planes para ti. Tal vez en el momento de hoy tú no lo entiendas y te sientas sola o solo, pero donde quiera que tú estés y puedas escuchar este mensaje, quiero que sepas que Jesús vive. Él anda buscando de aquellos que necesitan y tienen sed de Él, porque Él dice que Él es el agua verdadera de la cual nunca más tendrás sed. Padre, enséñame a escuchar tu voz, a obedecerla con gozo. Quiero caminar como Jesús caminó, en amor, humildad y fidelidad. Que mi obediencia abra las puertas de tu propósito en mi vida y en mi familia. Presentemos a nuestros familiares. Amén, aleluya. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gracias, Señor, por tu espacio y por tu tiempo. Gracias, Padre, por cada alma que escuchó este mensaje, Señor. Te agradezco porque yo sé, Señor, que como tu palabra dice, que cada vez que hablamos y predicamos de tu palabra y de ese mensaje de esperanza, esa semillita va a darse en algún lugar. Esa palabra no regresa vacía y esa es mi esperanza. No sé a quién le esté hablando en estos momentos, pero quiero que tú sepas que si tú estás escuchando este mensaje es porque Dios tiene planes para contigo. No escuches ni las voces tuyas, ni las voces de tus amistades o familiares o del mundo que te hablen. Al contrario, Dios tiene planes para ti. Él puede cambiar y transformar tu vida. Él puede darte esperanza mientras estés en esta tierra y asegurar la vida eterna viviendo junto con Él en la Nueva Jerusalén. Padre, te doy gracias por Solo Faith. Te doy gracias por cada alma, Señor, que ha escuchado este mensaje. Te doy gracias, Señor, porque has permitido, Señor, mi vida ser extendida por todos estos años para estar en este momento, Padre, porque tu llamada siempre es a tiempo, Señor. Gracias, Señor, por haberme permitido, Señor, usar mi voz, mi garganta, mis energías y mi cuerpo para hablar de tu palabra. Señor, gracias por un día más de vida y por cada una de las personas que han sido tocadas por este mensaje. Toda gloria y honra sea dada a ti, oh Jesús, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Somos despedidos. Que tengamos un bendecido día. Nosotros celebramos Shabbat. Que tú tengas un hermoso sábado y que el Señor sea contigo. Aleluya y amén.